Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más estamos acá con otro tutorial. Ya habíamos visto el de objeto directo, objeto indirecto y ahora le llegó el momento a los circunstanciales. Recuerden que todos estos modificadores son modificadores del verbo y siempre están en el predicado. Veamos cuáles son, cómo se clasifican. Vayamos al cuadro. Fíjense, los circunstanciales, ¿por qué se llaman así? Porque indican las circunstancias en que se realiza la acción. Fíjense que hay toda una clasificación. De acuerdo al tipo de pregunta que yo hago, va a ser la clasificación de circunstancias. Por ejemplo, tenemos el complemento circunstancial del lugar. ¿Cómo lo detecto? Haciendo la pregunta al verbo ¿dónde? Veamos un ejemplo. Fíjense que en todas las oraciones ya están marcados los circunstanciales, pero veamos. Solamente voy a hacer la oración, la primera oración la voy a hacer completo al análisis, pero después solamente vamos a ir reconociendo dónde están los circunstanciales. En la primera oración tenemos, el niño está en su habitación. Recuerden que es una oración bimembre, tiene sujeto y predicado, marcamos el verbo, hacemos la pregunta ¿quién? Para saber cuál es el sujeto. Tenemos este sujeto, expreso simple, modificador directo y núcleo del sujeto. Todo esto que está acá es el predicado, ¿sí? Entonces, dentro de ese predicado, que es verbal, porque tiene un verbo, y simple porque tiene un solo núcleo, hay un complemento circunstancial del lugar. ¿Por qué? Porque yo al verbo, ¿sí?, le pregunto, ¿dónde está el niño? En su habitación. Esa respuesta es el que me indica la circunstancia, el lugar donde está el niño. Veamos qué otro tipo de circunstancias puede haber. Por ejemplo, de tiempo. ¿Qué pregunta necesito para circunstancias de tiempo? ¿Cuándo? Si yo tengo esta oración, fíjense que solamente en cada ejemplo está marcado el circunstancial. Ese circunstancial va a estar en el predicado. Dice acá, ayer los alumnos tuvieron una clase virtual. Tuvieron es el verbo, los alumnos es el sujeto que está en el medio. ¿Cuándo tuvieron los alumnos una clase virtual? Ayer. ¿Sí? Complemento circunstancial de tiempo. Vayamos al de modo. ¿Qué pregunta hacemos acá? ¿Cómo? Generalmente la mayor parte de los circunstanciales de modo terminan en mente. Por ejemplo, rápidamente el niño apareció en su habitación. Fíjense que acá nuevamente el sujeto está al medio, este sería el sujeto, el niño, y todo lo demás sería el predicado. Si yo le hago la pregunta al verbo, ¿cómo apareció el niño en su habitación? Rápidamente. ¿Sí? Cantidad, hacemos la pregunta, ¿cuánto? Trabajé, sujeto tácito, yo. ¿Cuánto trabajé? Mucho. Fíjense que voy cambiando las preguntas de acuerdo a la pregunta, el tipo de circunstancia. Compañía, ¿con quién? El niño estudia con su hermano. ¿Con quién estudia el niño? Con su hermano. Complemento circunstancial de compañía. Instrumento, ¿con qué? Trabajé con la computadora. ¿Con qué trabajé? Con la computadora. Complemento circunstancial de instrumento. De fin, ¿para qué? Hice todo el trabajo para presentarlo a tiempo. Pregunto al verbo, ¿para qué hice todo el trabajo? Para presentarlo a tiempo. Complemento circunstancial de fin. El último, de causa, que admite la pregunta ¿por qué? Entonces, se quedó porque tenía que estudiar. ¿Por qué se quedó? Porque tenía que estudiar. Me explica la razón, el por qué. Y estos tres últimos no admiten pregunta como el resto. Simplemente son expresiones que indican negación, afirmación o duda. Veamos algunos ejemplos. Si yo digo, no iré con ustedes. Iré es el verbo, sujeto tácito yo. ¿Qué pasó ahí? Ese no me está indicando negación. No se hace ninguna pregunta, pero sí yo ya me doy cuenta que con esa palabra estoy indicando negación. Seguro estaré allí. Seguro, complemento circunstancial de afirmación. Y el último, y acá ya vamos terminando, tal vez vaya a tu casa. El tal vez indica duda. Así que recuerden que los circunstanciales hay dos grupos. El grupo que admite preguntas y los tres últimos que indican afirmación, negación y duda. Espero que con esto hayamos entendido lo que venimos viendo hasta ahora. Les mando un abrazo grande. Besos.